Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues bueno, ese es un poquito de las cosas que hacemos. Estamos trabajando, de verdad que parte de mi propósito profesional es justamente el apoyo a las familias hemos estado trabajando mucho para llegar a más y más familias y poder compartir y buscar que haya más conciencia en la crianza. Justamente soy docente universitario y estábamos hablando de psicología del desarrollo y la importancia de la familia, la escuela y de los contextos en los que el ser humano se desarrolla y hablábamos de algunas notas por ahí que salen de pronto en las noticias, ¿no? De que de pronto el sicario tiene 12 años, que el líder de una banda tiene 14, y entonces digo, o sea, me queda claro que algo está pasando, me queda claro que en algo estamos fallando, algo no estamos haciendo, que cada vez estamos perdiendo a nuestros niños y a nuestros adolescentes, y es un tema que me preocupa muchísimo. Y justo por eso es que intento hacer como cosas más allá del contexto terapéutico, más allá del consultorio, cosas que nos ayuden a que podamos reflexionar, podamos darnos cuenta qué estamos haciendo, qué está influyendo en nuestra crianza, qué no estamos tomando en cuenta también, porque muchas veces hay cosas que no tomamos en cuenta, que no identificamos que a lo mejor es importante en la crianza de los hijos. Y eso es una respuesta que a veces me dan mamás o papás en terapia, ¿no? No sabía que eso era importante. Si yo hubiera sabido, no tenía idea que eso también era importante que lo platicara con mis hijos. Ese tema nunca lo tocamos en casa. Entonces, bueno, la misión personal y profesional es esa, ¿no? Trabajar, trabajar, trabajar para poder hacer una crianza mucho más consciente y hacer familias mucho más saludables. Siempre le digo a mis alumnos, no podemos cambiar el mundo. Definitivamente no podemos cambiar el mundo, pero creo firmemente que desde la trinchera en la que estamos, algo podemos hacer. O sea, no significa que no pueda hacer nada. Significa que a lo mejor no quiera yo pensar que voy a cambiar el mundo allá afuera, sino tengo que empezar por lo que está aquí, ¿no? Y pues bueno, el tema de hoy, justamente por el Día de los Abuelos, a ver, por el Día de los Abuelos, vamos a hablar de qué pasa cuando los abuelitos se involucran en la crianza, que también es un tema muy interesante y que también tengo como muchos pacientitos, muchas familias en consulta en donde los abuelitos están en la crianza y más, por un lado, o sea, tiene muchas ventajas definitivamente, pero no solamente se queda ahí, sino que también de pronto se dan como conflictos y que a veces eso desestabiliza a los niños o a los adolescentes a la hora de la crianza, a la hora de obedecer. Cuando los hijos ven que hay conflictos con las figuras de autoridad, llámese pareja, llámese abuelos, padres, ellos se confunden mucho porque ellos quieren ambas partes, para ellos los dos son importantes, y cuando ve que hay un conflicto, cuando ve que no se ponen de acuerdo, les puede generar angustia porque no saben a quién hacerle caso. Y al final de cuentas, colocar a los hijos en una posición en la que tienen que elegir algún bando, eso por nada del mundo es saludable. A veces, y es algo que trabajo mucho en este caso de las familias, porque a veces soy terapeuta familiar y entonces de pronto en el consultorio tengo a los abuelos, tengo a los papás, tengo a los hijos. Y entonces a veces entre la rutina, el conflicto, la dinámica, algo se nos olvida. O sea, se nos olvida que tenemos un objetivo en común y que todo lo que hacemos se supone que es en pro y en beneficio de los hijos y de los nietos. Otro factor que influye muchas veces es que a veces los conflictos que tienen los abuelos con los hijos directos influye y se baja al nivel de los nietos también. Y entonces empezamos a tomar partido o hacemos que los chicos tomen partido. Y la verdad es que eso para nada va a ser algo saludable. Por eso nos pareció también por eso nos pareció también muy importante hablar justo de este tema, ¿no? El rol de los abuelos en la crianza de los nietos. Y pues bueno, hay frases por ahí, encontré muchas frases y esta que la he escuchado muy frecuentemente, ¿no? Dice, cuando los abuelos entran por la puerta, la disciplina vuela por la ventana. ¿Qué es eso? ¿Será? ¿Será que sí? ¿Será que la disciplina? Luego dicen, ay, los abuelos están para consentir. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa consentir y hasta dónde se vale consentir y hasta dónde se vale permitir ese consentimiento? Entonces, bueno, pues eso vamos a estar platicando el día de hoy, que el objetivo de este webinar pues es reflexionar acerca del papel de los abuelos en la dinámica familiar y vamos a aprender cómo es importante los límites. Los límites es un tema que constantemente lo toco porque de verdad que es fundamental para el desarrollo personal, por supuesto que para el desarrollo de los hijos y de las familias.
Y es necesario, muy, muy necesario que queden bien marcados cuando hay más adultos involucrados en la crianza de los hijos. Y la idea es, pues, que sea promover la armonía, que haya mayor integración, que las figuras de autoridad de los hijos estén realmente en el mismo canal, en la misma sintonía, para que haya un ambiente mucho más sano, mucho más saludable. Así que los que nos están viendo por las redes sociales, pues igual pongan ahí algún comentario también si tienen una experiencia, una pregunta también y con mucho gusto la vamos a atender posteriormente, ¿no? Entonces, para entrar en materia, los abuelos tienen un papel fundamental en la vida de los niños, definitivamente. Aunque no estén tan involucrados en la crianza, juegan un papel importante en el desarrollo de la familia inclusive, ¿no? Sin embargo, cuando se involucran con la crianza, entonces pueden surgir ciertas tensiones, confusiones, conflictos, si no sabemos establecer los límites o no sabemos respetar los límites, porque a veces es otra. Estamos tratando de implementar límites y de pronto no todos respetan eso que se ha marcado como una línea y vienen los conflictos, ¿no? Entonces realmente aquí el trabajo es de todos. Vamos a ir viendo cómo la responsabilidad mayor debería recaer en los padres. Hay una corresponsabilidad con los abuelos, pero la responsabilidad de todos es justamente el respeto de los límites, la claridad, la identificación y la claridad de hasta dónde llega el límite y qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quién va a hacer qué y que todos estén en la misma sintonía. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el papel de los abuelos de la familia? Tradicionalmente, los abuelos son los que cuentan las historias, es la base de la familia, son los que van marcando las tradiciones. Yo me acuerdo mucho en mi experiencia personal, igual con los abuelos, mi abuelito sobre todo, o sea, realmente era el que iba marcando como las pautas, las reuniones, lo que se iba a hacer. De pronto tienen ideas como muy rígidas, como muy claras, muy definidas, y eso va marcando la línea con todos, o sea, son las reglas de su casa. Entonces, bueno, los abuelos tienen ese papel, ese valor que muchas veces me parece que se nos olvida, que muchas veces no tomamos en cuenta realmente cuál es el papel que juegan dentro de la familia en general, ¿no? Y por supuesto que en muchas ocasiones, en muchas historias, si pregunto por redes de apoyo, inclusive en los adultos, cuando yo pregunto, aparte de tus papás, o aparte de mamá, o aparte de papá, ¿quién? ¿Había alguna otra persona, o hay alguna otra persona, o hubo alguna otra persona importante para ti? Y muchas veces la respuesta era mi abuela, mi abuelo. O sea, mi abuela me escuchaba, mi abuela me entiende, mi abuela me aconseja, mi abuelo me dice, mi abuelo cree en mí. Me acuerdo mucho de una chica que decía, mi abuelo era la única persona que creía en mí, que creía que yo era capaz de salir adelante. Entonces, a veces los abuelos con sus palabras sabias, igual no tienen que dar sermones y discursos como a veces lo hacemos los papás y que de pronto no tiene el efecto porque ya los hijos ya no nos escuchan, ¿no? A los 3 minutos ya nos dejaron escuchar, aunque nos estén viendo fijamente a los ojos. Pero a veces los abuelos con una frase clave, un mensaje sabio, una voz serena, pueden decir algo que marca. Y yo los invitaría a pensar y a recordar en este momento, si tú tienes un recuerdo en tu mente de alguna frase, alguna palabra, algún algo que tus abuelos, tu abuela, tu abuelo en algún momento importante de tu vida, eh, en algún momento importante de tu vida realmente para ti fue significativo. Y bueno, sí, efectivamente, digo, en su mayoría es así. Sin embargo, claro, porque estoy viendo el mensaje en el chat, claro que hay familias de pronto en las que no siempre se dan las cosas de esta manera. Y también es importante poner límites en esos casos. Cuando las relaciones no son buenas, cuando se busca a lo mejor establecer una buena relación, una buena comunicación, digo, definitivamente hay participación de ambas partes, sobre todo si son con los abuelos de la pareja, con los padres de la pareja, que son los abuelos de los hijos, también hay que marcar límites muy importantes. Aquí el reto es que la pareja se ponga de acuerdo en la manera en cómo va a manejar esos límites. Cuando la pareja misma no se pone de acuerdo en cómo manejan esos límites, se hace mucho más difícil poner límites hacia afuera. Entonces, lo primero son las bases que se sientan dentro del entorno familiar, ¿ok? Entonces, bueno, decimos valores, historias, tradiciones, sí es una fuente de apoyo emocional muchas veces,
Y muchas veces nos salvan. Yo soy mamá trabajadora y entonces por supuesto que los abuelos salen al rescate. Y mi suegra, por ejemplo, mi suegra no vive cerca de nosotros, pero ella salió al rescate de los nietos, de sus nietos, de su hija, los hijos, ahora sí, los hijos de su hija. O sea, sí, los abuelos muchas veces salen al rescate en cuidado, en alimentación, acompañamiento. Ayer justamente mi hijo mayor me mostraba un video de una red y decía, el video decía algo así como, cuando le hablo a mi abuelita y le digo, mi mamá no me ha dado de comer y tengo mucha hambre, y así en 3 segundos la abuelita ya estaba en la puerta diciendo, ¿qué quieres cenar, papacito? Aquí te traje, ¿no? Entonces le digo, sí, sí es. O sea, le digo, si tú le hablas a tu abuelita que yo no hice de comer, le digo, estoy segura que tu abuelita vendría y te preguntaría qué quieres y lo traería, ¿no? Entonces, sí, claro, por supuesto. Entonces, ese es un papel que generalmente juegan los papeles en la familia, el papel que juegan los abuelos en la familia. Obviamente no quiere decir que el 100%, que todos hay dinámicas familiares a veces un poco más complicadas, más complejas, situaciones que se presentan y que a lo mejor no todos tienen ese respaldo. Ahora, para los hijos o en el caso de ellos, para los nietos, ¿cuál es el papel que juegan? Por supuesto que les dan mucha seguridad afectiva en la mayoría de los casos. Y, pues, los abuelitos no están como para mandar, están como para apapachar, cuidar. Yo menciono, no tienen una perspectiva distinta de vida ya. O sea, ya fueron capaces de reconocer los errores como padres y quieren resarcirlo con los nietos, y entonces ahí es donde puede empezar ahí un poco la confusión, pero están en otro momento de vida. Y seguramente ven cosas que nosotros ya no vemos, así como en nuestro papel de padres hablamos con nuestros adolescentes y les explicamos porque nosotros ya sabemos qué va a pasar y nuestros hijos no, y nuestros hijos nos dicen, no, es que tú eres anticuada, o no, es que tú no sabes, o no, es que yo sé que no va a pasar nada, pero uno como adulto, uno tiene la capacidad de ver el panorama un poco más amplio. Lo mismo pasa con ellos, ellos nos llevan todavía más años y tienen la capacidad de ver todavía más arriba de nosotros. Y entonces ese patrón se repite. ¿Qué es lo que cambia? Pues el tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena escuchar muchas veces. Les da sentido de pertenencia, les da identidad y amplía su red de apoyo definitivamente, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando ya no solamente les toca jugar el papel de abuelos, que no nada más es la visita, sino que tienen también o adquieren por las razones que ustedes quieran, la responsabilidad o la corresponsabilidad de la crianza de los nietos? Sí, por supuesto, puede generar una confusión en la autoridad. Los chicos dicen, ¿a quién le obedezco? ¿A quién le hago caso? Ellos quieren a los dos. Y cuando los adultos de alguna manera no se ponen de acuerdo, los hijos y los abuelos no se ponen de acuerdo, y a veces la figura de autoridad mayor, a veces es el abuelo, a veces es la abuela. Y entonces, si desacredita o desautoriza a los hijos, a los papás, cuando están regañando a los nietos, entonces los hijos, por supuesto, los niños se van a ir con los abuelos, los niños siempre se van a ir con quien les convenga, de acuerdo a lo que quieren en ese momento. Y si ahí se empieza a hacer este juego de desautorizaciones, de figura de autoridad, los únicos que van a perder son los hijos, los niños y los adolescentes, porque una de dos, o les puede generar mucha ansiedad y pueden tener mucha confusión y este sentido este conflicto de lealtades, de es que si hago lo que dice le obedezco a mi mamá, mis abuelos se enojan, o si hago lo que dice mi abuela, mis papás se enojan, y ese conflicto de lealtades en los hijos, en los niños, de verdad, es muy, 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 muy complicado, pero cuando nosotros logramos establecer esos límites y los niños pueden tener claridad de a quién o en qué momento los padres son los que tienen la autoridad y en qué momento los abuelos, porque a lo mejor cuando la mamá y el papá se van a trabajar y se quedan a cargo de los abuelos, en ese momento sí le decimos a los hijos, abuelito, o sea, le vas a hacer caso a abuelita y abuelito. O sea, ellos saben que en ese momento ellos son la figura de autoridad. Y eso me refiero cuando hablamos de que hay que tener claridad y poner los límites sobre la mesa muy, 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 muy definidos para saber qué, quién, cómo, en qué momento, bajo qué circunstancias. De pronto los niños aprenden muy bien. O sea, si en tu casa, por ejemplo, no pueden brincar en los muebles, pero van a casa de los abuelos y ahí sí, los niños aprenden que en casa de los abuelos sí se vale, que aquí no se vale, ¿no? También es algo que a veces pueden aprender y hay ciertas cosas que a lo mejor no impactan tanto en la relación cuando nosotros en casa
tenemos también los límites muy claros y muy definidos. Los hijos pueden saber que allá afuera con los abuelos podrán hacer algo, pero aquí no. El problema es cuando empezamos como a invadir los espacios, los abuelos en los espacios de la casa o de los hijos, de los nietos, o los padres en la casa de los abuelos. Entonces también hay como varias cosas que hay que tomar en cuenta en este caso. Choques en el estilo de crianza también. Al final de cuentas, los abuelos en su momento criaron o nos criaron de alguna manera en particular, de acuerdo al conocimiento, a sus experiencias previas, de acuerdo a sus, sí, a la intuición, a lo que ellos creían que era. Ahorita hay mucha más información y es el riesgo de la desinformación o el exceso, ¿no? La confusión que hay de cómo se cría, que por qué sí hay que hacer estas cosas, por qué no hay que hacer estas cosas, por qué ya no es saludable que que se maneje como se manejaba así, la chancla voladora, por ejemplo. Entonces, empieza a haber un choque en los estilos que los abuelos utilizaron y que ellos obviamente consideran que fue lo correcto y el estilo que tú quieres proponer en casa. Yo siempre les he dicho también en otros eventos que al final de cuentas cada familia es distinta y cada familia va a definir el estilo de crianza que quiere manejar y que considera que es lo mejor para ellos. Y si hay pareja, si son dos adultos, pues entonces debe haber un acuerdo entre los dos. Y ellos son los que tienen que decidir qué de los estilos de crianza que utilizamos o utilizaron con nosotros queremos retomar. Lo que no se vale es, bueno, es que, y eso también es muy frecuente en las parejas, es que en mi casa nunca pasó esto y no quiero que pase con mis hijos, o en mi casa siempre pasó aquello y yo quiero que pase con mis hijos. Y entonces nosotros como mamás traemos ese bagaje y queremos que pasen esas cosas porque pasaron en mi casa, pero el papá viene con su bagaje y entonces en su casa no era así y entonces viene el conflicto. Cuando no se ponen de acuerdo, cuando no logran consolidar un estilo de crianza como pareja, es muy, muy, muy fácil que cualquier persona de afuera venga e intente invadir ese estilo de crianza o hasta imponer otro estilo de crianza. Por eso es importante que la pareja realmente consolide y acuerde la manera en cómo quiere implementar en casa la disciplina, las reglas, la crianza en general y entonces es mucho más fácil que esto contribuya a que los demás, cualquier otro de allá afuera que quiera venir a incidir o interceder en la crianza, pues sea más fácil poner como el límite y poner la resistencia porque ellos están muy claros, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta y que puede ayudar mucho en ese choque del estilo de crianza. O sea, hay que definir nosotros a partir de este momento cómo lo queremos hacer y puede que sea distinto como lo hicieron conmigo. O sea, no tiene que ser igual, sobre todo en aquellos casos en los que nosotros detectamos que a lo mejor no fue tan bueno, no fue tan saludable, hubo un impacto en nosotros, entonces no lo queremos hacer de esa manera y hay que tener mucha toma de conciencia para poder hacerlo distinto. Porque una cosa es que yo desee, yo quiera y diga, no, es que yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, es que yo no quiero que me educar como me educaron a mí. Pero si solamente me quedo a ese nivel y no hago un trabajo realmente para poder reconocer qué es lo que yo tengo que hacer diferente para no reproducir este estilo, esta forma, esta situación, probablemente solo se quede en ilusión. Y de pronto un día te descubras de que, dije que no lo haría y estoy haciendo lo mismo. Y muchas veces mamitas, papitos llegan a terapia justo porque pasaron por ese momento. Por ese momento que dijeron, no, yo dije que no iba a hacer esto con mis hijos y de pronto el fin de semana, ayer, el mes pasado, me descubrí que estaba haciendo lo mismo y no quiero. Se requiere mucho trabajo, mucha toma de conciencia para poder empezar a dar pasos diferentes a los que dieron con nosotros y poder definir un estilo de crianza distinto, ¿ok? Con eso, si nosotros tenemos esa claridad, pueden disminuir los efectos que puedan tener con los abuelos en cuanto al conflicto, ¿no? Muy bien. Ahora, yo les decía, al final de cuentas los abuelos tienen su vida, tienen su historia de vida, sus aprendizajes, tanto de la manera en cómo ellos fueron criados, como de las historias de vida personales, ¿no? Y cómo eso ha influido en la relación que tiene con sus hijos, que ahora son padres. Entonces, es importante tener claridad también de que el orden o la estructura, sobre todo desde el enfoque sistémico, de la estructura es los abuelos, sí, sí, efectivamente, tienen una relación directa con los padres,
pero los padres son los responsables de los hijos, que en este caso son los nietos, y no debería, digo, no debería como brincarse esta línea y quererse posicionar por encima de los padres para la crianza de los hijos. Yo entiendo que pueden haber muchos casos. Recordé ahorita que les decía esto, por ejemplo, una persona que era papá soltero, estaba con sus hijos, pero el señor era, el muchacho era farmacodependiente y entonces, bueno, evidentemente no puede asumir en este momento la responsabilidad de sus hijos. A lo que voy es que hay variables, hay excepciones, hay situaciones que eso se mueve un poco. O si de pronto fallecen los papás y los abuelos se quedan a cargo, bueno, pues ahí ellos solamente son las figuras de autoridad. Entonces, hay situaciones como muy específicas que se tendrían que plantear, se tendrían que platicar y abordar para ver cómo regular esto, pero cuando existe la figura de los nietos, los hijos y los abuelos, realmente en la estructura familiar tendría que estar acomodada de esta manera, ¿no? Exacto, aquí nos comenta Leti, por ejemplo, dice, a mí me obligaron a una cosa y luego, y ahora yo me di cuenta, un día descubrí que obligué a mis hijos a hacer algo también, ¿no? Dice, me di cuenta de esta realidad, así es. De pronto no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque es un aprendizaje tan, es como que se va integrando de manera tan sutil que no nos damos cuenta de cómo vamos repitiendo patrones. Y por eso insisto mucho en que para poder romper un patrón, primero que nada tenemos que ser muy conscientes. Y justo mi método con el que trabajo en terapia es padres conscientes. ¿Por qué? Porque abogo muchísimo y trabajo muchísimo en la toma de conciencia de las cosas que hacemos en la crianza. De verdad que, bueno, los hijos nacen y de pronto todo es una locura entre los desvelos, pañales, si la estás lactando, no estás lactando. Antes, a lo mejor en el embarazo, nosotros pensamos el tipo de mamá que queremos ser, el tipo de hijos que queremos formar, con la pareja, lo podemos platicar. Muchas veces no lo platican. O sea, esa es otra realidad. O sea, yo le pregunto luego a los papitos que si en algún momento plantearon, definieron, que comentaron cómo querían su estilo de crianza. Nunca pusieron el tema en la mesa y entonces de pronto nos gana el día a día, nos gana la rutina y vamos y vamos y vamos y cuando venimos a ver ya tiene 5 años y cuando venimos a ver ya tiene 10, ya tiene 17, ya se va a estudiar. Entonces a veces la vida se pasa tan rápido que no nos detenemos a pensar en este tema y yo creo que en muchos otros, cómo lo estamos haciendo. Y creo que es fundamental detenerse a ver cómo lo estamos haciendo. Y yo siempre digo que los hijos nos dicen, los hijos nos van marcando así el semáforo verde, el semáforo amarillo, el semáforo rojo, de cuando algo está yendo bien y algo no está yendo tan bien, con sus conductas, con sus actitudes, su comportamiento, las situaciones que están presentando, si hay alcohol, si hay drogas, o sea, no sé, diferentes tipos de conductas o los diferentes tipos de respuestas ellos nos van dando como la guía, la lucecita. Siempre decimos, los hijos no traen manual. No, pero la verdad es que yo creo que sí traen semáforo. Lo que pasa es que no siempre sabemos ver el semáforo. Y a veces, muchas veces, quienes llevan a terapia a los muchachos, a los niños, a veces son los abuelos, porque ellos son los que observan cosas o si hay demasiada confianza, los chicos le contaron algo a ellos y entonces ellos se preocupan y van, ¿no? Yo he tenido casos en los que no conozco a los papás porque los llevaron los abuelos. Entonces el abuelo pareciera o la abuela pareciera que es la persona más preocupada y entonces está ocupándose también, ¿no? Y a veces no conozco a los papás. O tengo otros casos en donde sí van los abuelos o sí van los papás y vemos que la situación es que no se ponen de acuerdo entre abuelos y padres y los dos están tan involucrados en la crianza que solo están generando confusión en los hijos o en los adolescentes. Y el adolescente al final de cuentas lo que va a hacer es soltar la y decir, ahí se ven. Entonces, ya no se va a esforzar por querer quedar bien con los abuelos o con los papás. No, el adolescente va a decir, bueno, ni tú ni yo. Entonces, yo. O sea, ni tu mamá ni ni tu abuelo, entonces yo. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso en la etapa de la adolescencia y muchas veces en esos periodos es que llegan a consulta porque entonces se trata de como hacer una reconfiguración, establecer los límites, marcar las figuras de autoridad y la verdad es que no es muy difícil cuando hay claridad en los adultos de lo que hay que hacer, no es muy difícil encauzar. No es difícil encauzar, pero hay que saber en qué momento se prendió la luz amarilla o verde si no vi la amarilla para tomar acciones, ¿no? Y bueno, hablamos de jerarquías saludables, que es lo que estaba comentando.
Los padres son la autoridad. No tendremos que perder de vista esto, la autoridad principal. Y los abuelos son apoyo, acompañamiento. O hay excepciones, sí, sí hay excepciones. Digo, cuando los papás no están en condiciones a lo mejor de, de asumir la responsabilidad de los hijos por diferentes maneras. Recuerdo el caso también de una familia donde eran dos adolescentes, el chico así súper rebelde, dificultades en la escuela, la chica muy retraída, había por ahí un diagnóstico de depresión. Y resulta que la mamá, pues después de pandemia, pues la mandan a trabajar a otro estado, ¿no? Entonces la mamá inmediatamente dice, bueno, los chicos no se quisieron ir, ya era secundaria, prepa, no quisieron ir con la mamá, no quisieron dejar a sus amigos para cambiarse de ciudad. La mamá decide dejarlos aquí y entonces así inmediatamente la solución fue mi mamá. Y habla la abuela y la abuela viene. Pero después de haber sido una abuelita, que era eso, era una abuelita, venía, visitaba, apapachaba, a lo mejor hacía postres, sale a pasear con los nietos, de pronto, de un día para otro, se vuelve la figura de autoridad de los hijos. Y fue sumamente difícil tanto para la abuelita el tener de pronto la responsabilidad de los dos chicos, como para los chicos también, y entonces se relajaron, terminaban con gritos, sombrerazos así entre los hermanos, con la abuela, la mamá llegaba toda afligida, yo estoy allá en mi trabajo y solo les puedo hablar por teléfono y solamente me hablan para darme quejas, mi mamá me dice esto de los hijos, mis hijos me dicen esto de mi mamá. Entonces todo de pronto se hizo un caos porque no hubo chance de prepararse, porque no hubo chance de platicar. Fue así como que a partir del lunes te vas a tal lado y entonces había que resolver. Poco a poco todo fue agarrando forma, fueron definiendo quién va a hacer qué, cómo, cuál es el alcance de la abuelita, hasta dónde llega, ante qué permisos la abuelita va a resolver o ante qué permisos mejor le hablan a mamá y al final mamá, a pesar de la distancia, va a estar atendiendo y resolviendo. Entonces, bueno, es como poner todas las cartas en la mesa, tener claridad y entonces todo empezó a tomar forma y lugar otra vez, ¿no? Entonces, a eso se refiere con jerarquías saludables. Tenemos que ver, dadas las circunstancias, ahora sí, quién hace qué, de qué manera y en qué momentos. Cuando los límites no son claros, cuando esto no se da de esta manera, los niños, los adolescentes son capaces de percibir que algo no está bien, son capaces de percibir las tensiones en casa y muchas veces, en lugar de decir así como que, a ver, no se peleen, vamos a resolverlo, los chicos lo van a tomar a su favor, siempre. El joven, el niño se va a ir, yo siempre digo, se va a ir por donde está la cuerda más floja, a donde saben que va a encontrar el sí, a donde saben que va a encontrar aquello que quiere, por ahí se va a ir. Entonces a veces se trata como de reforzar todos los eslabones para que no haya como una cuerda más floja, para que todos estén igual de sólidos y entonces las cosas se hagan bien y se hagan de frente, porque si no se vuelve más conflicto entre los adultos y la verdad es que al final los que corren más riesgos son los niños y sobre todo los adolescentes. Cuando ellos sienten que no hay una figura de autoridad, la verdad es que yo le pregunto mucho a los papás, ¿quién los detiene? ¿Quién los para? Si en casa ellos no perciben que hay una figura de autoridad fuerte, o sea, una figura de autoridad estable, definida, clara, los adolescentes salen al mundo pensando que no hay hasta que pueden pasar cosas, que algo que les haga saber, ah, sí, no puedo hacer todo lo que yo quiera, ¿no? Entonces, esa es la parte como crítica, me parece a mí, y que muchas veces llegan a consulta justo en estas etapas de la adolescencia, y cuando revisamos historial, vemos que ha habido conflicto desde hace muchos años en la definición de figuras de autoridad entre padres, abuelos, se invaden, se invalidan los dos, no hay respeto, no hay límites definidos. Entonces, los niños van creciendo con este patrón y cuando llega el momento en que ellos sienten que son grandes y que ya pueden tomar sus decisiones, o sea, en la adolescencia, entonces corren muchos riesgos. Porque o si nadie los detiene en casa, difícilmente alguien los va a detener allá afuera. Entonces, no hay necesidad de esperar a que eso suceda y por eso es fundamental el trabajo colaborativo dentro del hogar. Ahora, ¿cuáles son? Bueno, no sé si hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Luego yo me voy como hilo de media. ¿Algún comentario? Por aquí Leti nos ha estado comentando. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No seguimos. Bien.
Algunas estrategias para establecer los límites justamente claros y saludables, sí, totalmente la comunicación. Así, paso número uno, hablar, definir, pero hablar desde el respeto, no desde la confrontación. Es que tú eres, es que tú haces, es que quieres hacer lo mismo que hiciste conmigo. O sea, no desde el reclamo. Ahora, aquí hay un punto muy, muy importante que también trabajamos mucho en consulta. Esta forma en cómo los padres y los abuelos están tratando de resolver la crianza de los hijos, nietos, viene cargado de toda una historia de vida, de toda una historia de comunicación entre los abuelos y los hijos. O sea, si yo tuve un conflicto con mis padres, yo hoy mamá tengo un conflicto con mis padres de comunicación, de que tengo cosas que no he sanado, de que vieron cosas que lamenté, que me obligaron a hacer, desde que me obligaron a casarme, me obligaron a estudiar una carrera que yo no quería, me obligaron, lo que sea. Si existe todavía eso, que sigue como vivo, como activo, que todavía duele, entonces seguramente este tipo de relación, este dolor, este conflicto, lo vamos a traspasar a la siguiente generación. Y muchas veces no vamos a estar peleando tal vez o discutiendo tal vez realmente por la situación del nieto, sino que a lo mejor toca las fibras sensibles que de por sí allí estaban y entonces vamos a terminar discutiendo por nuestros conflictos no resueltos. Y eso pasa mucho, mucho, mucho. Eso es muy frecuente. Entonces, algo que tenemos que trabajar también. ¿Cómo resolver para que no se traspase? E insisto muchísimo, para mí este proceso de la maternidad, de la paternidad, implica mucha conciencia y mucho trabajo personal para sanar, para soltar, para liberar y entonces poder educar a nuestros hijos de manera mucho más sana, mucho más limpios, diría yo, ¿no? De tanta carga emocional. Entonces, la comunicación con los abuelos debería centrarse en la comunicación con relación a los hijos y no cargada emocionalmente de todo lo que venimos, que no hemos resuelto y que a lo mejor se fue quedando ahí, 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 hasta que nacen los hijos. Exacto, Leti, así es como le hacen. Sí, muy bien. Agradecer. Yo también creo que en la vida tenemos que ser agradecidos de todo y de muchas cosas, pero también agradecer el apoyo que nos dan. Ahora sí, levanten la mano quien no ha acudido a los abuelos por una cuestión de los hijos. O sea, claro que hemos acudido a los abuelos, o sea, inmediatamente, mamá, podrás cuidar a los niños por cuestiones de trabajo, por lo que sea. No, no, no. Y seguramente nos vamos mucho más tranquilas, las mamás, por ejemplo, que trabajamos seguramente nos vamos más tranquilos porque están bajo el cuidado de un familiar. Y qué mejor que de tu mamá o de tu papá. A que a lo mejor consigo a alguien que venga a tantas horas a que cuide a mis hijos. O sea, no es lo mismo. Entonces yo creo que agradecer esa oportunidad es muy importante y no significa que no se tengan que plantear las reglas, o sea, pero significa que podemos hacerlo como desde esa perspectiva de buscar la manera de resolver y no solo de acusar. Y eso pasa en ambas partes. Los papás acusan a los hijos, es que tú no sé qué, y los hijos acusan a los papás, es que tú quieres hacer lo mismo. Entonces, recordemos que el objetivo es el mismo. Juanito, María, o sea, cualquiera, o sea, el objetivo es el mismo, los hijos, los nietos. Entonces, con eso así bien clarito aquí en la frente, ahora sí, vamos a sentarnos a dialogar con los límites, vamos a sentarnos a platicar qué es lo que ha estado pasando, ¿no? Con los reclamos ustedes siempre lo consienten, ustedes no respetan, yo ya les dije. Mejor me enfoco en el hijo, mejor me enfoco en los niños, en la conversación. A ver, estamos tratando de que el niño aprenda una rutina. Eso le va a ayudar a tener un mejor periodo de descanso porque ya nos dijeron en la escuela que a veces llega irritado y nos hemos dado cuenta que llega muy irritado al colegio cuando no duerme bien. Entonces es importante y es muchísimo más fácil que el diálogo se abra porque a todos nos importa que el niño esté bien, a todos nos importa que el niño tenga un buen rendimiento en la escuela, preocupa que manden reportes. Entonces, si nos enfocamos en los niños, en lugar de acusar, en lugar de señalar, en lugar de decir es que tú, las posibilidades de apertura para la comunicación se aumentan. Dice, estoy muy cargada de emociones y estoy en depresión y rompo límites constantemente y también cambio de opinión, me estoy acusando de lo mal que lo estoy haciendo. Ay, la culpa sí, la verdad, Leti, es algo que nos acompaña, creo que a las mamás, el miedo, la culpa. Y bueno, en algún momento de la vida, por supuesto que nos equivocamos y decimos, oh Dios, ¿qué hicimos? ¿No? Pero también es importante
tener la capacidad, como me parece que lo estás haciendo, de detenerte y darte cuenta, porque a partir de ahí entonces se pueden hacer cosas. Habría que explorar un poco más a detalle y trabajar tal vez para ver qué es eso que está generando como tanto agobio, como tantas emociones, que quizá no te permite como mantenerte constante en los límites que establecemos, ¿no? Porque eso tiene que ver como con muchas cosas. Entonces, sí, lo importante es darse cuenta y ese es el paso uno. Decimos por ahí, con eso ya el 50% ya está avanzado. Muy bien. Entonces, la comunicación clara, hablar con respeto, desde el agradecimiento y con el enfoque en los hijos o los nietos, no con el enfoque en la relación con el otro. ¿Qué más podemos hacer? Definir los acuerdos familiares. Hay algunos puntos en los que a lo mejor sí tenemos que negociar y todos están de acuerdo. O sea, decir, bueno, a ver, todos coincidimos en que a lo mejor ya no se comen chocolates después de las 7 de la noche. Y a lo mejor ahí todos respetamos. Hay algunas otras reglas que quizá dependan de con quién estén, porque yo les decía hace ratito, a lo mejor en casa a mí no me gusta que brinquen en los muebles, pero a lo mejor en casa de los abuelos a ellos no les preocupa, no les importa, ¿no? No les afecta. Entonces los niños van a saber que ahí sí pueden brincar en los muebles, aquí no. O se pueden subir, a lo mejor no brincar, subir, que ahí se pueden subir en los muebles, aquí no. Y los niños van aprendiendo. Y a veces tenemos que, ahora sí, tenemos que escoger las batallas. ¿A qué me refiero? Tenemos que identificar qué reglas realmente son necesarias e importantes, en las que tenemos que estar todos de acuerdo para enfocarnos en esas, y cuáles a lo mejor no. A lo mejor no me gusta, no estoy tan de acuerdo, pero no es tan grave, y entonces digo, bueno, yo en mi casa yo vigilaré, yo cuidaré que esto suceda o no, y en casa de mis papás, pues ellos vigilarán y cuidarán que eso suceda o no. O sea, escojamos nuestras batallas también. Es difícil que haya disponibilidad de ambas partes si de pronto todo genera conflicto. Entonces, ¿cuáles son esos, esas reglas que tú dices? No, es que esto sí, tomarse la medicina, por ejemplo, eso no debería ser opcional. No es, si está en mi casa se la toma y si está en casa de los abuelos no se la toma. No, está en un tratamiento y le toca a tal hora, esté donde esté y con quien esté. Entonces, eso a lo mejor tiene que quedar claro y definido, pero que sea otras cosas que si comen, no sé, ven la tele o comen en la sala o comen en, no sé, en el cuarto viendo la televisión, pues ahí cambia también un poco en cuanto a las reglas. A lo mejor a mí no me importa que coman en el cuarto, a lo mejor yo sí los dejo, pero a mis papás no, porque a mi mamá nunca le gustó que comieran en su recámara. Ahí no. Los niños aprenden dónde sí y dónde no. Y es muy probable que los niños lleguen a tu casa y quieran implementar algo que hicieron allá, pero uno bien habla con claridad y dice, a ver, aquí en casa de los abuelos tal vez te dejen, pero aquí esto no se hace o aquí esto sí se hace de esta manera. Y los niños van aprendiendo, así que identifiquemos qué reglas tienen que ser en todos lados y cuáles va a depender de con quién estén, ¿no? Y eso ayuda mucho a disminuir el conflicto también. De pronto queremos absolutizar y así como que todos o todas las reglas o casi casi ninguna regla y eso genera mucho conflicto. Rutinas de sueño. Eso sí, puede ser también un acuerdo, o a lo mejor si solo van los fines de semana y hacen pijamada, bueno, ya sabemos que ese fin de semana que hacen pijamada con los abuelos van a ver una película y se van a dormir un poquito más tarde. Sí, se vale. O sea, pero que tengamos claridad todos. La alimentación, si come verduras, si no come verduras, si está en algún tratamiento, dulces, palomitas, no sé, ¿no? Eso también se tiene que negociar. El uso de las pantallas, si comen viendo los dispositivos o no. Eso también puede ser alguna regla que puede pegarle a todos, o sea, es decir, que se define para todos. El manejo de la disciplina, qué está permitido, qué no está permitido, dónde está permitido, cómo está permitido y hasta dónde. Reglas consistentes entre todos los adultos. Si nosotros ya identificamos que hay una situación que está generando conflictos con el niño en la escuela, en otro lado, a lo mejor ahí sí trabajamos en equipo y entonces todos estamos atentos a esta situación y hacemos reglas consistentes. O sea, yo lo de seguimiento en casa, se le da seguimiento en casa a los abuelos, entonces todo el mundo está como en sintonía. Entonces, son algunas de las estrategias que nos pueden ayudar para establecer límites claros y saludables. Cuidar el vínculo, esa es otra estrategia, cuidar el vínculo con los abuelos. Recordemos que no son los enemigos, los abuelos no son los enemigos, tenemos que aprender a ser equipo. No,
Hay otra frase por ahí que dice, ¿no? Que tienen un enemigo, los hijos, los abuelos y los nietos tienen un enemigo en común. Se llevan tan bien que tienen un enemigo en común, ¿no? Que son los padres. Y bueno, no debería ser así. O sea, realmente tenemos que hacer equipo. No son enemigos, no son rivales. Tenemos que respetar y fomentar, al contrario, el rol de acompañantes afectivos. Digo, muchas veces los abuelos juegan un papel importante en la red de apoyo, en la parte afectiva, que por tiempo, que por las razones que sean, a lo mejor los papás no lo son, pero están los abuelos que escuchan, y los abuelos ya no tienen carreras de horario, ya no tienen rutinas, ellos están en otro momento de vida, más sabios, por supuesto. Entonces, eso transmite muchísimo a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes sobre todo. Entonces, promovamos eso. No hablemos del conflicto nada más o no nos centremos en el conflicto nada más, sino aquello que le están aportando a nuestros hijos. Ahora, en este establecimiento de límites es importante que se defina qué es lo que se puede hacer, quién va a hacer qué. Por ejemplo, decíamos, el ejemplo de aquí dice, si vamos a contar historias, vamos a contar cuentos para dormir, a lo mejor que solo haga el abuelo. O a lo mejor, no sé, hacen gelatinas el fin de semana. Ah, eso lo hace con la abuela. ¿Sí? Sino también el que tengan como actividades asignadas y van a tareas, bueno, a lo mejor eso lo hace con la mamá, eso lo hace con el papá. O sea, que vayan definiendo y que todos tengan claridad de cuál es como el papel principal que juega en determinadas actividades, ¿no? Y eso favorece que haya una mejor como administración de los tiempos, de las actividades, de la rutina y que los niños tengan claridad con eso y que no haya como esta invasión de yo le cuento el cuento, me tocaba a mí, no sé, como este tipo de detalles que pueden haber, porque no, las cosas no se hablan, no se ponen en la mesa. Entonces yo siempre les digo, no, hay que poner las cartas bien puestas sobre la mesa y con esa claridad, entonces ya cada quien sabe qué es lo que le toca o no le toca hacer en un momento determinado. Las diferencias, los desacuerdos. También tenemos que aprender a manejar los desacuerdos. ¿Que van a suceder? Sí. ¿Que van a haber diferencias? Sí. ¿Que van a haber conflictos? Sí, claro. Pero el conflicto no es igual a problema. O sea, un conflicto no necesariamente debe terminar en problema. Si sabemos manejar el conflicto, si sabemos hacer negociaciones, escuchar con empatía y tomar acuerdos, el conflicto se resuelve. Pero cuando no sabemos hacer eso, entonces sí, los conflictos pueden terminar en problemas, ¿no? Y creo que también es importante recordar que somos los adultos de casa. Entonces, tendríamos, yo le digo a mis pacientes, en teoría nosotros los adultos tenemos más habilidades o más recursos para enfrentar situaciones y para manejar nuestras emociones, que a veces en un conflicto lo que no ayuda es el manejo emocional de cada quien, y ahí es donde la regamos, ¿no? Entonces, en teoría somos los adultos y hay que recordar eso. La conversación o las conversaciones deben hacerse entre adultos. Y es bien complicado cuando involucramos a los hijos, cuando involucramos a los nietos, o si ellos nos ven discutir, nos ven pelear, realmente ellos también se desestabilizan, a algunos niños les da angustia, les da miedo, lloran, pues otros no, otros se hacen indiferentes, se acostumbran. Al final de cuentas, cuando esto es muy constante, los niños, los adolescentes se acostumbran que dejan. Y así como que, bueno, ahí se ven ustedes y es donde los adolescentes pretenden empezar a tomar sus propias decisiones ya sin tomarlos en cuenta, ya sin escucharlos, porque ellos se dan cuenta que ustedes no se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, tu mamá, tu abuelo no se ponen de acuerdo, ah, bueno, pues entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. Y ahí es donde vienen los riesgos. Evitar las desautorizaciones, las invalidaciones, si mamá dijo arriba, que los abuelos digan abajo, que si alguien diga adentro, que el otro diga afuera. No, eso daña muchísimo, los daña muchísimo como figura de autoridad, daña muchísimo la confianza con los hijos y hace que los jóvenes tomen este tipo de decisiones de invalidarlos. Si las figuras de autoridad, llámese padres, abuelos, llámese pareja, se invalidan entre sí, es muy fácil que los hijos aprendan a invalidarnos como padres. Y entonces lo que nosotros podamos decir, lo que nosotros queramos imponer, las reglas que queramos establecer, ellos tampoco ya no nos van a hacer caso, porque les estamos enseñando que como figuras de autoridad se vale invalidarnos, se vale desacreditarnos, se vale anularnos inclusive. Es como decir, lo que tú dices no importa, eso no cuenta, eso está mal, así no es.
Y entonces eso le estamos enseñando a nuestros hijos. Y ellos aprenden entonces que esas figuras de autoridad no cuentan, así no es, no valen, no merecen ser escuchados. Y entonces el chico dice, libre soy. ¿Sí? Entonces esas son las escalas a las que puede llegar una situación que a lo mejor cuando son chiquitos no las vemos, pero que puede terminar en una situación complicada con los jóvenes, ¿no? Y como les he dicho a lo largo del webinar, recordar que el objetivo común es el bienestar de los hijos y los nietos. O sea, no nada más es una cuestión de adultos, sino al final de cuentas, seguramente, y eso no tengo duda, y me lo han comprobado todas las familias en consulta, todos están preocupados por el mismo objetivo y todos quieren alcanzar lo mismo, que el niño, que el hijo, que el nieto esté bien, esté de la mejor manera. Entonces, para eso tenemos que trabajar en equipo. Algunas recomendaciones prácticas, reuniones familiares, hay que promover mucho la comunicación, mucho, 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 eso lo voy a decir yo creo que en todos los webinars, la comunicación, las reuniones familiares, hacer como esta, para clarificar situaciones que no me parecieron, dónde siento yo que a lo mejor me sentí invadida, dónde sentimos a lo mejor que no nos respetamos, cuáles son las conductas que estamos observando en los muchachos, en los niños, qué nos preocupa, cómo podemos ayudar, cómo podemos hacerle. Eso es algo que podemos hacer. Y a veces solo platicamos cuando ya hay un conflicto. Y no, y a veces es como para acusar y no para buscar soluciones, ¿no? Reconocer el trabajo, yo creo que aquí es mutuo. Reconocer los padres, el trabajo, el esfuerzo que hacen los abuelos con los hijos, ante los hijos, y los abuelos reconocer el trabajo que hacen los padres también, como padres. Entonces, en lugar de invalidar, en lugar de anular, si hacemos un reconocimiento ante los niños, ante los adolescentes, eso posiciona, los fortalece como figura de autoridad, hace el efecto contrario. Entonces, cuando hay muchos adultos involucrados en la crianza, o cuando hay más de un adulto involucrado en la crianza, el fortalecerse como figuras de autoridad es fundamental y mantener espacios exclusivos. A veces hay familias que son familias amalgamadas, llamamos nosotros, que de pronto están los tíos, los abuelos, los hijos, los nietos y toda la familia, ya sea que viven en un mismo espacio o unos viven abajo, otros viven arriba, o es un solo terreno y están todas las casitas al lado. Entonces de pronto hay como una invasión y como que todos participan, todos opinan, todos dicen, y hay familias que a pesar de esas condiciones logran como fortalecer su núcleo, consolidar su núcleo y se identifican y reconocen como figuras de autoridad, pero en otras no tanto. Entonces ya interviene la abuela, ya interviene el abuelo, la tía, el tío, la mamá, el papá. Entonces de pronto todos tienen una participación importante. Entonces es necesario como definir o exclusivizar también qué le corresponde a los padres, qué le corresponde a los abuelos, dónde pueden entrar los tíos. Si no, se hace ahí una revolución y los chicos quedan como muy, muy confundidos en a quién le hacen caso, a quién respetan, a quién escuchan, a quién creen, ¿no? Dice, así es, yo busco que tengan una carita feliz todos los días. Sí, ese es otro reto. O sea, ese es otro reto, que a veces queremos que nuestros hijos sean felices siempre, pero la realidad es que eso no es tan posible, ¿no? La vida da tantas vueltas y ofrece tantos tipos de experiencias que también tienen que aprender a manejar y enfrentar otras emociones como la frustración, a veces el dolor ante circunstancias que no podemos controlar, ¿no? Sí que como mamás seguramente todos quisiéramos que nuestros hijos siempre estuvieran como tranquilos y felices, pero bueno, la vida es mucho más compleja que eso. Bien, los abuelos son aliados. Recordemos eso, no sustituyen a los padres, salvo, decíamos, algunas excepciones. Los límites claros deben fortalecer las relaciones familiares. La comunicación también definida, con objetivos, enfocada a los hijos, a los nietos y no al acusar al abuelo o a los padres, respetuosa, es necesaria, es fundamental para disminuir los conflictos. Y recordar que dentro de las estructuras familiares, los padres son los que les toca la principal responsabilidad de la crianza y los abuelos acompañan. Puede haber una corresponsabilidad. Insisto también, hay casos, hay excepciones, como todo en la vida, pero no son las frecuentes, no son las constantes. Entonces, no se trata de ver quién gana,
porque cuando los adultos, ya sea en pareja o con los abuelos, cuando los adultos entran en este juego de a ver quién gana, los hijos pierden. Y estoy segura que no queremos eso. Y al final la familia pierde, ¿no? Entonces, para ir cerrando este webinar, yo les dejo esa tarea, ejercicio de reflexión y a ver si me pueden poner en el chat, me ponen comentarios y los que nos están viendo en las redes igual pueden poner después el comentario. ¿Qué cosas positivas recuerdan ustedes que aportaron sus abuelos, que aportaron los abuelos en la vida de sus hijos? ¿Qué es lo que ustedes han observado y dicen, bueno, los abuelos, ya sea los abuelos maternos, los abuelos paternos, qué cosas positivas han aportado en la vida de sus hijos? ¿En qué situaciones tú como mamá, como papá, sientes que a lo mejor estás siendo invadido por los abuelos, que a lo mejor tú estás diciendo y te están contradiciendo o no están apoyando, no están validando? ¿En qué situaciones estás tú que tú dices, ah, sí, aquí yo, a mí me parece que no respetan o no están apoyando o al contrario, no me están desautorizando? Seguramente nos sentimos así en algún momento. ¿Y qué consideras tú de lo que estuvimos platicando aquí? ¿Qué consideras tú que podrías empezar a establecer para mejorar esa situación? Muy probablemente iría por ahí del diálogo, de la definición, del reconocimiento, el agradecimiento en lugar de la invalidación. Entonces, yo te invito a que reflexiones acerca de estas tres preguntas. La aportación que los abuelos han tenido en la vida de tus hijos, las situaciones en las que tú como mamá o papá te sientes a lo mejor no respetado por los abuelos y tú dices, creo que están afectándome como figura de autoridad con mis hijos o me están desautorizando. ¿Y qué consideras tú que podrías empezar a hacer para manejar esta situación? Y pues recordemos que tenemos que hacer equipo, no es competencia, no es quién lo hace mejor, es hagámoslos juntos, tenemos objetivos en común. No se trata de pelear quién tiene la razón, ¿no? Cuando los adultos entran en conflicto, cuando están basadas en la premisa de a ver quién gana, los hijos pierden. No olvidemos eso, por favor. Se trata de construir acuerdos comunes que beneficien a los niños y que nos beneficie también a todos y que cuide también la salud mental de todos los miembros de la familia, pero también la salud mental de los adultos mayores. Si estamos hablando de abuelos, estamos hablando de adultos mayores, en donde también hay una alta incidencia de afectación de la salud mental por las condiciones de salud, por las condiciones en las que viven, a lo mejor cuando viven en casa de los hijos, la falta de independencia, de autonomía, se sienten que ya no trabajan. Hay muchas otras variables que influyen en la salud mental de los abuelos y todavía cuando viven en conflicto, eso lo hace, lo agudiza. Entonces, tenemos que cuidar, al final de cuentas, la salud de cada uno de los miembros de la familia. Y algo que les he repetido en este webinar, recordemos que tanto padres como abuelos tenemos los mismos objetivos que son los, Los- los niños y nuestros adolescentes, ¿ok? Muy bien, muy bien. Aquí. Y pues bueno, al final de los webinars siempre les hago, ahora sí, entrega de los regalos. Tenemos regalitos para ustedes y bueno, este mes tenemos el ebook de El papel de los abuelos en la crianza, justamente, un poquito acerca de lo que platicamos ahorita. Ahí en esa página, shereygonzalez.com/abuelos, pueden ustedes descargarlo, es gratuito y pueden complementar el tema que estamos trabajando este mes. En general, este mes estuvimos hablando de los abuelos. A partir de septiembre estaremos hablando de otro tema que también es fundamental, que es la prevención del suicidio. Así que no se pierdan los webinars del mes de septiembre. Y pues bueno, aquí pueden encontrar ustedes el ebook, es sin costo, solo lo descargan. Tenemos el precio de promoción que termina ahorita el 31 de agosto para el Congreso Virtual Que Padres Padres, que es el 25 de octubre. Y pues bueno, la verdad es que estamos listos al 100%, yo creo que un 95%. Ya estamos listos para esperarlos el 25 de octubre, muy contentos, muy emocionados y tenemos el precio de promoción que termina el domingo, así que pueden todavía adquirir su acceso. Y pues bueno, muchísimas gracias. Voy a por aquí, ahí están nuestros datos de contacto y voy a revisar los mensajes. Y si tienen ustedes alguna duda, algún comentario, si quieren abrir micro también o por el chat. Gracias, hermosa ponencia muy reflexiva. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Ángeles, por tu comentario. Ajá, dice, como abuela, valido las indicaciones de los padres, ya que son los responsables de educar y formar a los hijos. Si me piden opinión, con gusto los doy.
amo y respeto a mis hijos y nietos. Sí, eso es perfecto. O sea, de verdad que cuando los abuelos también tienen como mucha claridad de cuál es el papel que toca, se puede trabajar de mejor manera y pueden hacer equipo por mucho tiempo. Así que bien como lo decían aquí, no aparece el nombre, aparece un número. Como nos comparten aquí, es validar a los padres nos deben validar a los abuelos. Tenemos que tener claridad de cuál es el papel que nos toca en la educación, en dónde nos toca intervenir a nosotros. Muchas veces los abuelos juegan este papel de que si los tienen conflictos los padres con los nietos, los abuelos pueden hablar con los padres, los abuelos pueden hablar con los nietos y a veces a los abuelos sí los escuchan. Y me parece muy importante lo que comentan aquí, de si me piden opinión, con gusto lo doy. Eso es importante. O sea, a lo mejor a veces no nos están pidiendo opinión. Y nosotros vemos, ¿no? Y a lo mejor nos pica la lengua por querer decir algo, pero si nos las piden, o sea, si me preguntas, a veces nos comparten los papás también, ¿no? Y entonces, bueno, ¿quieres que te dé mi opinión o solo quieres que yo te escuche? Y si te dicen, no, quiero saber tu opinión, bueno, entonces en ese momento se abre la comunicación para que podamos compartir las opiniones. Y si me dicen, no, solo quiero que me escuches, pues a lo mejor en ese momento solo escuchamos. Eso también me parece que es fundamental. Gracias por compartirnos la información. Importante establecer los límites y respetarlos. Sí, yo creo que esa es la clave. La clave de la crianza consciente, bueno, es que nosotros seamos capaces de reconocer desde dónde estamos creando, cuáles son las heridas de pronto que nos tocan como mamá o como papá cuando estamos trabajando con nuestros hijos. Siempre hay algo que nos mueve. Y justamente en el video que les mostraba al principio del taller que vamos a tener en septiembre, vamos a trabajar eso. Vamos a trabajar a identificar desde dónde estamos creando. O sea, estamos creando desde la culpa, desde el miedo, desde la vergüenza, desde la inseguridad, desde dónde. Porque eso define la pauta que como mamás y como papás, seguimos para la crianza de nuestros hijos. Y si nosotros no somos conscientes de eso, si nosotros no nos damos cuenta desde dónde estamos creando, desde dónde estamos tomando las decisiones, va a ser bien difícil que hagamos algo distinto. Y luego aparece la culpa. La estoy regando. Está pasando esto. Estoy repitiendo justo lo que yo dije que no quería, porque no nos detenemos a hacer ese alto en el camino para ser como muy conscientes y a veces solo sucede cuando ya se presenta una situación problemática con los hijos. Es cuando nos detenemos y a pensar, ¿en qué fallé? Y así me lo dicen los papás, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Qué no estaba haciendo bien? Y cuando yo les pregunto si antes se habían detenido a pensarlo, me dicen, no, es que yo pensé que lo estaba haciendo bien. Claro, digo, yo de verdad tengo más de 25 años atendiendo a familias y por Dios que no he conocido a una mamá o un papá que me diga, yo me levanto todos los días pensando cómo arruinarle la vida a mi hijo. No existe. O sea, no hay ninguna mamá que piense eso. Sin embargo, en el día a día, por las decisiones o por las emociones que a veces no manejamos bien, terminamos haciendo algo que daña a nuestros hijos. Entonces, por eso trabajo mucho y hablo mucho y promuevo mucho acerca de la crianza consciente. Seamos conscientes de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, porque solo así podemos empezar a aprender a hacer algo distinto, ¿ok? Gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo totalmente. Anabel, hola, es que ahí visto el número. Este, sí, yo también siempre en las oportunidades que tengo menciono ser mamá, ser papá implica un proceso de crecimiento y desarrollo personal. Si nosotros queremos ser capaces de acompañar a nuestros hijos a lo largo de su desarrollo en todas las etapas de vida, tenemos que empezar por crecer nosotros. Es difícil querer crear un adolescente con las reglas con las que queríamos crear a lo mejor desde la infancia. Entonces sí, nos implica un reto, nos implica un crecimiento y pues bueno, por eso estamos aquí. Por eso hacemos estos webinars y por eso hacemos ebooks y por eso hacemos muchas cosas, justamente para que nos demos cuenta de en qué tengo que seguir trabajando, en qué tengo que seguir mejorando. Y yo creo que eso es maravilloso. Esta oportunidad de crecer como padres, crecer con los hijos y solamente así ayudarlos a ellos a crecer también de una mejor manera. Yo creo que se trabaja en equipo. Como dicen los memes ahorita, esa etapa sugiero no perderse. Ok, somos bendecidos de los que tenemos la oportunidad de tener el apoyo de los abuelos en la crianza de los hijos totalmente. Yo estoy en ese club. Levanten la mano quién, yo soy la primera. Soy bendecida por contar con los abuelos de mis hijos, tanto maternos como paternos, obviamente por la ubicación geográfica, más con los maternos para la crianza de mis hijos y por supuesto que es una gran bendición.
Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos pues en los siguientes webinars, por ahí en el taller que tenemos. Espero verlos en el Congreso. Recuerden que el domingo termina el precio de promoción, así que aprovechen para que lo alcancen. Muchas gracias y nos estamos viendo. Sí, igualmente, bendiciones para todos y los que están en las redes, igual, tienen dudas, comentarios o compartirnos algo, pueden mensajear ahí. Con gusto lo leemos. Muchas gracias. Descansen. Bye. Saludos.